por esta oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, de poder estudiar este libro tan hermoso, este Evangelio de Juan. Te pido que nos des entendimiento para que podamos aplicar en nuestras vidas, a entender un poco más el amor que tienes hacia nosotros y también entender un poco de la situación que está pasando, o sea, lo que era el trasfondo de este pasaje. Que podamos en verdad glorificarte en todo lo que hagamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje, perdón, es muy interesante, pero quiero antes de empezar, ¿qué pasaría en sus casas? Y me imagino que podría ser algo muy interesante si en la próxima reunión familiar usted haría la pregunta, con la excepción de Cristo, ¿quién es la persona más importante que haya vivido? Y la segunda pregunta es, ¿qué hizo para ser grande? Yo me imagino si yo hago esa pregunta aquí, habrá muchas personas que tendrían una opinión diferente, hasta extensivo en el sentido de que cada uno diría su persona y diría por qué. ¿Ok? Curiosamente, en esta conversación, una de las conversaciones que tuvo Jesús sí dijo quién era para él la persona más importante. Lo curioso es que él no usó a Moisés, pudo haber usado, a Abraham, que era el padre de la fe, pudo haber usado a Moisés, que fue un instrumento de Dios para sacar el pueblo de esclavitud, pudo haber usado a David, mencionado a David, pastor fuerte y humilde, guerrero campeón, el mejor rey de Israel. Pudo haber también mencionado a Daniel, la persona de más influencia en el mundo bajo 2 imperios. Y también fue fiel profeta de Dios. Pero tampoco encontramos que él mencionó a Noé, Samuel, Salomón, Isaías, y hay otros nombres que podemos añadir a esta lista. Pero él sí menciona a una persona. En Mateo capítulo 11, versículo 11, dice así la palabra de Dios: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ahí encontramos que Jesús, lo que él pensaba de Juan el Bautista era que uno de los mejores hombres que ha existido. Es la opinión de mismo Jesucristo. Ahora, Juan, como ya hemos hablado acerca de Juan el Bautista, porque lo vimos ahí en capítulo 2, Juan el Bautista no todavía era una persona que podemos decir de grande, como tal vez unas personas que hemos pensado que fuera grande hoy en día. No andaba con gente rica, no andaba con gente de influencia, ni andaba con gente de poder. Pero él sí era una persona humilde que vivía en el desierto. Él no tenía una imagen suave a la vista de todos los demás, pero sí era una persona que vestía de pelo de camello y con una faja de cuero, que es muy curioso porque vivía ¿dónde? En el desierto. Y ese calor que me imagino que él estaba sufriendo, pero a él no le importaba. Él no estaba entre los políticos, era una persona que solo lo que él vino era a dar mensaje, bautizar y estar a la par de sus discípulos. Juan el Bautista lo encontramos aquí en Enón. Curiosamente, Enón tiene mucho significado. ¿Por qué lo pone? Porque Enón en griego significa fuente, o sea, era un lugar de muchas fuentes de agua, junto a Salim. Eso estaba al norte en la tierra de los samaritanos. ¿Ok? Y eso tiene mucho que tener porque el texto que vamos a leer hoy es una introducción al capítulo 4. Introducción porque en el capítulo 4, si ustedes ven en sus Biblias, dice ahí que Jesús hace su primer encuentro con los samaritanos, con la mujer samaritana. Entonces es muy interesante cómo él está hablando y también nos da un poquito de trasfondo porque sabemos que Juan el Bautista había estado en la parte sur bautizando cuando él se encuentra a Jesucristo. Jesucristo es bautizado por él, ¿correcto? Después de eso
hay como, se brinca un poquito porque después él regresa, o sea, el escritor del Evangelio regresa a decir que Juan todavía no había sido encarcelado. Juan fue encarcelado, lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 14, fue encarcelado antes que Cristo fue tentado. Entonces, esto tiene que haber sido un lapso ahí en la cual, después que él bautizó a Cristo, él se va a la parte norte y ahí empieza a bautizar. Por eso digo que es un pasaje muy, muy hermoso, porque esta porción puede ser, podemos decir, que él estaba preparando de nuevo, igual como hizo en Israel, estaba preparando el camino, y vamos a hablar de eso más adelante, el camino para el Mesías. Y ahora con no solo los judíos, pero ahora va al otro grupo de personas que viven ahí en la tierra prometida, en Palestina, quien eran los samaritanos. Entonces es interesante cuando vemos esta parte aquí. Ya Cristo ya ha empezado su ministerio, ya sabemos que Él está y después está al norte y viene bajando, y vamos a ver eso la próxima semana cuando Él está ya en el lugar de territorio de los samaritanos. ¿Ok? Entonces es como una introducción de lo que vemos. Ahora, vamos al versículo 25 al 26. 25-26, y vamos a ver aquí algo muy interesante, porque los discípulos ahora, los discípulos de Juan el Bautista habían estado compartiendo en el mismo ministerio de Juan del bautismo que él inspiró en el Antiguo Testamento. O sea, en otras palabras, hemos hablado de por qué él estaba bautizando a las personas y todo eso, y los fariseos no les gustaba esto, ¿verdad? Entonces vemos que normalmente la actividad de Juan el Bautista provoca una serie de discusiones teológicas, porque los sacerdotes hacían este bautismo de purificación y no les gustaba que Juan lo estaba haciendo, entonces eso causaba un poco de fricción. Los detalles de la conversación en particular no son importantes, y por eso ya habíamos hablado de este pasaje, quiero hablar un poco trasfondo antes de leerlo. Los detalles de la conversación no son en particular muy importantes, porque el escritor del Evangelio no los habla. Pero vemos lo que dice aquí en versículo 25 y 26. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los de judíos acerca de la purificación. Y venía a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste que testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Entonces están tratando de provocar a Juan el Bautista. Y están tratando, pero el escritor no habla exactamente lo que está diciendo ahí. Pero lo que sí vemos es que la multitud que una vez andaba con Juan, ya se había ido con Jesús. ¿Ok? Es muy importante entender ese dato. Al respecto de la respuesta de Juan, demuestra por qué Jesús lo consideró uno de los hombres más grandes de este Adán. Juan no solo evita seguir su ego en una trampa, sino corrige a los discípulos aclarando 4 puntos que vamos a ver hoy en la noche, basado en este pasaje. Primero, voy a leer los 4 y después vamos a verlos detalladamente. Primero, todos los líderes sirven al placer de Dios. Número 2, el ministerio de Juan siempre había sido presentar a Jesús como el Cristo. Número 3, Cristo es el autor de la verdad. Oponerse a Él es oponerse a la realidad. Y número 4, el Hijo de Dios es el gobernante supremo de todo lo que existe. Oponerse a Él es elegir su ira. ¿Ok? Vamos a ver los 4. Primero, todos los líderes sirven al placer de Dios. Versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada, sino le que fuere dado del cielo. Entonces lo que vamos a ver es la respuesta que da Juan a esos hombres que están diciendo: usted no tiene ningún seguidor como antes, ¿qué pasó con toda su gente? Y él va a aclarar por qué. Eso no es tan importante. Lo que es importante es Jesucristo. Y vemos aquí, Juan es absoluto en su declaración, no es un error tomarlo
literalmente, o aplicarlo en cualquier cosa imaginable, autoridad, gracia, ingreso, posiciones, inclusive otro próximo aliento, todas esas cosas y cientos más son regalos más allá de cualquier cosa que merezcamos. En otras palabras, lo que dice este pasaje, lo que está hablando es que todo nos es dado de Dios. Y Juan lo sabía. Todo pertenece al Señor. Él tiene el derecho soberano de dar y tomar lo que Él desea, incluyendo la autoridad para dirigir. Debido a que toda autoridad deriva de la elección soberana de Dios, ningún líder puede reclamar legítimamente ningún derecho en su posición. Aquellos que afirman ejercer autoridad por derecho divino no reconocen su deber hacia Dios y se vuelven culpables del orgullo. Entonces, Juan de una vez responde diciendo, tiene que entender una cosa, yo no he venido para mi propio beneficio ni orgullo, yo he venido para honrar y dar el placer a Dios. Y eso debe ser nuestra actitud. Nosotros, si usted es maestro escolar, si está en una posición de liderazgo, yo no debo venir a decir, vea qué grande soy yo, pero más bien lo que yo debo decir es, no, toda la honra y gloria es de Dios. Y yo no debo de usar mi posición para mi propio orgullo. Tristemente hay pastores, ¿qué es lo que hacen? Usan su posición y vean mi ministerio. A mí no me gusta, sinceramente, cuando yo escucho a alguien que dice, pone su nombre enfrente de una, digamos, de su título, por decirlo, Juan Vindas, el ministerio Juan Vindas, algo así. No me gusta eso. Porque lo que está diciendo es que vea el ministerio que yo estoy enfrente. Como yo le he dicho muchas veces a ustedes aquí en la iglesia, algunos dicen que qué extraño que usted dice ese comentario, pero yo no soy el pastor de esta iglesia. Cristo es el pastor. Yo soy solo un pastor asistiendo a la obra que Dios me ha puesto. Pero Él es la cabeza. Yo solo tengo que hacer lo que Él me manda hacer. Cuando tenemos reuniones de staff, siempre oramos para que Dios nos da dirección en cómo dirigir la iglesia que es de Él, no es mío. O sea, yo no quiero tomar el rebaño de Dios y hacer lo que yo quiero hacer lo que Dios quiere. Y eso a veces yo creo que es difícil, pero al mismo tiempo no es para mí decirlo, eso es para que sea para la gloria de Dios. Segunda cosa, el ministerio de Juan siempre había sido presentar a Jesús como el Cristo. Dice en versículo 28, nosotros vos mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que yo crezca, pero que Él crezca y yo mengue. Hermanos, Juan debe haber estado en una posición donde Él está tratando de darles el mensaje para explicarles a ellos que Él había declarado claramente que Él no era el Mesías. Y recuerden que ya hemos hablado de ese capítulo 2, que a Él le vinieron a preguntar, ¿y quién es usted? Y dice, yo no soy el Mesías que ustedes me están diciendo. Luego recurre a una imagen familiar del primer siglo para explicar su propia actitud que también debería haber sido de los discípulos. ¿Qué era eso? Él dice que es el amigo del esposo, o podemos cambiar eso, amigo del novio. ¿Ok? El amigo del novio en la antigua cultura cercana a Oriente tenía una considerablemente más responsabilidad que el padrino de hoy en día. Casi se puede hacer casi como cuando usted tiene una boda, siempre la novia tiene su mejor amiga que le ayuda en todo, ¿ok? Es muy parecido, excepto un poquito más allá. Porque sabemos que Cristo es el novio y la novia es, ¿ok? Entonces
Juan el Bautista ya lo sabe. Y estamos hablando antes que fue pagado el precio por la novia. Él ya sabía. ¿Cómo lo sabía él? ¿Perdón? Revelación divina del Espíritu Santo, porque sabemos que él tenía el Espíritu Santo. Igual cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿quién dices que eres, que soy? Y él le dice, porque ¿quién te ha revelado? El Padre. Por eso ellos sabían. Ahora, ¿qué significa esta posición del el amigo del novio o el amigo del esposo? Dice aquí, además de ayudar al novio a preparar su casa para el eventual día en que la novia vendría a quedarse. O sea, recuerda que yo les había hablado antes que después que había pagado el precio, va a arreglar un cuarto en la casa de su padre. El mejor amigo, se puede decir así, también viene a ayudarle. También esta persona ayudaba a dirigir la fiesta, la boda, al final del periodo de esposales. Su deber más importante era proteger la cámara nupcial durante la fiesta, especialmente después de que la novia se había deslizado en la habitación, se había metido sin ser notada por los invitados. A nadie excepto el novio se le permite acercarse a la cámara nupcial. Cuando el amigo del esposo escucha la voz del novio, que es lo que es muy parecido a lo que dice ahí en el pasaje, se hace a un lado. Su ayuda fue completa cuando llega el novio. Entonces, él tiene que cuidar ese cuarto nupcial. Nadie puede entrar ahí. Ese es el deber de él. La novia se mete para que nadie la vea, a escondidas. Y después él espera que llegue el novio. Y cuando escucha la voz del novio diciendo, ya estoy llegando, es el momento de alegría, igual como dice ese pasaje. Es lo mismo lo que hizo Juan. Juan el Bautista anunciaba la venida del novio. Y después, cuando ya viene el novio, escucha la voz del novio, él con alegría hace un lado y se goza porque ese es el Hijo de Dios, el que hemos esperado. ¿Ok? Número 3. Jesús es el autor de la verdad. Oponerse a Él es oponerse a la realidad. Vean lo que dice en versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibirá su testimonio. El que recibe su testimonio, ¿ante qué? Atestigo que Dios es verdad. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da espíritu por qué medida. Jesucristo es el Hijo de Dios. No tienen origen en la tierra. Si bien Él es completamente humano en todos los aspectos. Él no es meramente humano, llegando a existir en la concepción, llegamos a existir en la concepción. Él no tenía principio porque Él es del cielo. O sea, su principio siempre ha sido. En consecuencia, la verdad que Él proclama es conocimiento de primera mano, no algo que recibió de algunas otras fuentes. Juan el Bautista recuerda a sus discípulos que su misión compartida es proclamar la verdad de Dios. Uno no puede proclamar la verdad y oponerse a la palabra de Dios, que es Dios. Del mismo modo, creer en Jesucristo es afirmar la verdad de Dios. Entonces lo que está diciendo ahí en ese pasaje nos está recordando que Jesús viene, Él es la verdad, Él es mandado de Dios, Él viene del cielo, Él es el Hijo de Dios. Y como es el Hijo de Dios, nosotros tenemos que entender que lo que Él diga es igual como escuchar al mismo Dios. Lo mismo nos está dando a nosotros ese mismo principio.
Lo sabemos desde el principio, cuando Juan empieza este libro de Juan, él dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Igual nos está recordando de una vez más de que Él viene de una forma diferente que nosotros. Su principio no es aquí, su principio fue antes, no tiene principio, más bien, porque Él viene del cielo. Número 4, el Hijo de Dios es el que gobierne, el Hijo de Dios es el gobernante supremo de todo lo que existe. Oponerse a Él es elegir su ira. Versículos 35 y 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas han entregado a su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan el Bautista concluye su corrección con la advertencia, su corrección en lo que él había empezado, con una advertencia bastante fuerte. El término griego aquí, la palabra ira, en griego es orge. Un Dios de amor también debe tener capacidad de la ira. Que hoy en día muchos creen que Dios no es un Dios de ira, que solo es un Dios de amor. Hay gente que cree que es casi como un oso de peluche, que no va a hacer nada. Pero hermanos, un Dios de amor también debe tener también la capacidad de la ira. Sin embargo, la ira de Dios no es como el tipo de ira que hemos llegado a asociar con personas abusivas. Pablo describe la respuesta del Creador al pecado usando la palabra griega orge, que significa resurgir. Cuando se usa para escribir la ira, es una expresión apasionada de la indignación contra las malas acciones. En otras palabras, Dios odia el pecado y odia las cosas asociadas con el pecado. Lo sabemos, lo vemos en las Escrituras una y otra vez. Dios no tiene nada que ver con el pecado, ni quiere tener nada que ver con el pecado. Cuando se usa esta palabra, entonces, es algo interesante a usarlo. Y si bien es el hecho una respuesta apasionada y ascendente, es completamente consistente al carácter de Dios, que también es amor. Dios puede tener los dos en su carácter. Y lo acabamos de ver en el puro principio de este pasaje, cuando vimos ahí Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, ahí está hablando del amor al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero más adelante dice, el que no quiere creer va a tener problemas, va a encontrarse con la ira de Dios. Sin lugar a dudas, su ira es temible, pero también es controlada, deliberada, medida y completamente justa. En otras palabras, Dios sabe lo que Él está haciendo. Él es justo en todo lo que Él hace. Tal vez un padre de familia se enoje con su hijo porque su hijo ha desobedecido y tal vez no es justo en su forma de corrección. Tal vez se le pasa la mano. Hemos escuchado cosas así. Pero Dios siempre es justo. Y Él va a dar el castigo a las personas que lo merecen. Y las personas que rechacen al Hijo de Dios van a recibir lo que ellos han querido. Ningún judío admitiría no creer en Dios. Sin embargo, aquí es muy curioso, sin embargo, debido a que Jesús es la palabra de Dios, no confiar en Él es lo mismo que elegir no creer en Dios. Porque Él mismo lo fue diciendo muchas veces. Jesús lo decía, si me han escuchado a mí, ¿han escuchado a quién? Al Padre. Por eso muchos religiosos no les gustaba escuchar eso. Porque querían creer en Dios, pero creer en Jesús, no. Porque ellos no querían aceptarlo a Él como el Mesías. Entonces había un problema.
A la historia hebrea está repleta de advertencias, ilustraciones de personas que caían, bajo la ira de Dios por no creer. Eso lo vemos muchas veces como los profetas daban una y otra vez advertencias, cambien. Pero no al cambiar, tuvieron que conocer la ira de Dios. Juan dijo a sus alumnos, en efecto, no olvidéis que éste revela al que estéis dispuestos a oponernos, no es otro que Dios en la carne humana. Oponerse a Él es rebelarse contra el Todopoderoso. Si usted no iba a escuchar lo que está diciendo este Jesús, que yo les dije que es el Cordero de Dios que quita los pecados de la humanidad, es como también rechazar las mismas palabras de Dios Todopoderoso. Charles Spurgeon fue uno de los mayores predicadores de su época. A la edad de 20 años, sin ningún entrenamiento teológico formal, él atrajo multitudes desbordantemente en la histórica capilla de New Park Street de Londres. Eventualmente, el tabernáculo metropolitano de 5,000 asientos fue construido para acomodar la multitud que venía a escuchar a este hombre. Desde que Spurgeon tenía 27 años hasta el final de su vida, cada asiento se llenó y otros 1,000 personas se pararon prácticamente todos los domingos para escucharlo a él. Basado en el estudio de los escritos y la carrera de Spurgeon, Helmut Theichel escribió sabiamente un libro que se llama Encuentro de Spurgeon. En este libro, vea lo que él escribe. El éxito expone al hombre a la pasión de la gente y, por lo tanto, lo tenta a aferrarse a sus ganancias por medio de los métodos y prácticas carnales y a dejarse gobernar por completo por las demandas dictatorias de las exposiciones inocentes. El éxito puede ir a mi cabeza y lo hará, al menos que recuerde que es Dios quien realizó su obra, que puede continuar haciendo sin ninguna ayuda, y el que Él sea capaz de salir con otros medios cada vez que me reduzco a su tamaño. Curiosamente, la historia de Spurgeon afirma de que él fue un hombre bastante grande, sin embargo, fue su diferencia a Cristo o su entrega a Él que lo hizo así. Igual como Juan el Bautista, los dos reconocieron para que Cristo pueda ser grande, ellos tenían que hacerse pequeños. Y es algo que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que entender. Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos caminando en nuestra vida, andando en nuestra vida cristiana, no es lo que yo quiero ser, es lo que Cristo quiere usarme y lo que Él quiere que yo sea. Y cuando recordamos eso, Dios va continuando haciendo la obra, porque hermanos, Él puede quitar o puede darnos. Para ir terminando ya, y voy a terminar temprano. ¿Está listo? Para darles la aplicación, hay 3 cosas que quiero brevemente decirles. Primero que todo, todos los líderes sirven al placer de Dios. Todos los líderes sirven al placer de Dios. La gente que está liderando debe servir para darle todo el placer de Dios. Como vimos ahí en versículo 27, cuando dijo, no puede el hombre recibir nada si no fuera dado del cielo. Salmos 57, versículos 6 y 7 dice así, porque ni del oriente ni del occidente, ni el desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enlace. Y yo creo que es tan importante que nosotros entendamos que Dios tiene control a cómo Él pone las personas. Número 2, el gozo viene al servir a Dios.
no del título o la descripción del trabajo. Hoy en día la gente le gusta tener títulos. Más títulos que tenga, mejor. Yo he dicho esto muchas veces, que cada vez que yo, cuando fui director de la escuela cristiana, gente me llegaba con un volumen de títulos, eran tantos títulos, y uno decía, como sea bárbaro, si esta persona sabe tanto, debe escribir un libro de la educación. Y uno decía, hay que contratarlo. Y lo contrataba, llegaba a la clase y no sabía enseñar para nada. Literalmente, no era buen maestro. Los títulos a veces no son lo que Dios está buscando. Lo que Dios busca es una persona dispuesta a servirle a Él. Y Dios puede agarrar a esas personas y usarlas para su honra y su gloria. La historia ahora que estamos hablando de Spurgeon. Spurgeon conoció de Cristo porque un diácono en la iglesia predicó un mensaje. Porque era un día, estaba nevando tanto que el pastor no pudo llegar. Nunca me ha pasado eso a mí aquí en Costa Rica, por la nieve, puede ser por la lluvia, pero no. Pero dice que el diácono llegó y dio un pasaje, no recuerdo el pasaje en ese momento, pero dio un pasaje y usó ese pasaje, y el resto del mensaje dice que fue un desastre. Pero Spurgeon escuchó ese mensaje, solo el versículo, y aceptó a Cristo. Y después de eso Dios lo usó grandemente. Si uno está dispuesto a ser usado de Dios, Dios puede hacer milagros en una persona. Número 3, la humildad genuina llama la atención a Cristo, no a uno mismo. Yo creo que una de las cosas que uno debe entender, cuando uno es humilde por lo que Dios ha hecho en su vida. Y la humildad llama a Dios, a Cristo. O sea, la gente va a ver a través de su vida a Cristo. Y así debe ser. Juan el Bautista, considerado uno de los grandes hombres, por el mismo Jesucristo. Y le digo una cosa, yo no voy a dudar lo que dice Jesucristo. Y al ver este pasaje vemos que aunque vinieron a decirle, vea, ya se le fueron todo el mundo, ya usted no es nadie. No, quiero recordarles porque yo soy lo que soy. Yo soy ese mensajero, esa voz en el desierto. Yo soy quien Dios mandó a estar adelante, el amigo del novio, preparando el camino para el novio. Ese es mi trabajo, para que Él reciba toda la honra y la gloria. Usted y yo somos sus hijos y nuestra responsabilidad es de vivir una vida que glorifique a Él y no a nosotros. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, damos gracias por tu palabra, damos gracias por Juan el Bautista, que en verdad a través de este pasaje vemos su corazón y entendemos por qué en Mateo capítulo 11, versículo 11, tu hijo lo llamó uno de los grandes hombres. No había un mejor profeta en toda la historia del mundo. Aunque tal vez ellos no había hecho grandes cosas como otros, pero él tenía el corazón de un siervo. Él estaba haciendo la voluntad tuya. Era obediente. Él no le importó su apariencia, no le importó nada. Lo que le importó era hacer lo que tú les habías mandado hacer. Y que eso sea una lección para nosotros. Aprender a hacer nuestra vida, vivir nuestra vida como tú nos has llamado a vivirla, en obediencia. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.